Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. La creación y los dieguitos. Hace 10 años yo había soñado con pintar ese mural, dice Diego Rivera, un reportero. Tiene ante sí 90 metros cuadrados de pared en el salón de conciertos de la Escuela Nacional Preparatoria El Generalito, donde comienzan a aparecer las primeras monumentales figuras de 4 metros de alto que formarán parte del mural La Creación. Rivera dirá más adelante: a pesar del esfuerzo por expresar en los personajes la belleza genuina mexicana, se resiente aún en su ejecución y aún en su mismo sentido interno de influencias europeas demasiado fuertes. Pero las figuras en la pared crecen y lo que haya en este primer mural de fracaso se ve desbordado por lo que tiene de victoria. Rivera ha convencido al gobierno surgido del golpe de Agua Prieta en 1920, el que sería el último enfrentamiento militar de una revolución que ha durado 10 años, de que abra sus muros a los jóvenes pintores. El intermediario entre el poder y el pintor es José Vasconcelos, ministro de Instrucción Pública desde octubre de 1921. Diego Rivera tiene 36 años y hace uno tan solo que regresó a México tras haber pasado la mayor parte del periodo revolucionario en Europa, desde julio de 1911, donde trabaja, convive y debate con las corrientes más renovadoras de la literatura y la pintura mundial: Modigliani, Ilya Ehrenburg, Juan Gris, Picasso, Leger, Jean Cocteau, Ramón Gómez de la Serna, George Braque. Allí vive la desesperanza de la guerra y las nuevas esperanzas de la revolución. El mural se inicia en marzo de 1922 y progresa rápidamente. Rivera, como si se le fuera la vida en ello y ciertamente se la está jugando, pinta entre 12 y 15 horas diarias hasta quedar completamente exhausto. Colabora con él en esta primera experiencia un grupo de jóvenes pintores: Javier Guerrero, coahuilense de 26 años que ha tenido experiencias en muros de iglesias; Jean Charlot, un francés de 25 años que ha llegado a México en 1921 tras haber sido oficial de artillería durante la Primera Guerra Mundial y que ha sido contratado como ayudante con la mísera cantidad de 8 pesos diarios de salario; y el guatemalteco Carlos Mérida. La creación será una mezcla de cristianismo y paganismo en la que las simbologías son confusas y a la que salva esencialmente el tremendo poder de las 18 mujeres mestizas y mexicanas que dominan a un ángel inútil. Y este es solo el primer paso. Rivera obtiene poco después un contrato monumental. Vasconcelos le ofrece el 4 de julio 674 metros cuadrados en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que se inaugurará 5 días más tarde. La temática, según Vasconcelos informa a la prensa, porque son los ministros los que cuentan los murales y no los pintores, será la siguiente: paneles con mujeres vestidas típicamente y para la escalera un friso ascendente que parte del nivel del mar con su vegetación tropical y se transforma después en paisaje de altiplanicie para terminar con los volcanes. La decisión de darle a Diego una obra de estas dimensiones va acompañada de contratos menores para el grupo de pintores que se ha reunido en torno a la creación. Al francés Charlot le dan un muro donde se propone realizar una estampa de la guerra de conquista española contra los aztecas, la matanza del Templo Mayor. Ramón Alba de la Canal obtiene el suyo, donde se propone pintar algo que se llamará la Cruz en el Nuevo Mundo y que verá la entrada de la religión católica en América como tragedia. Fermín Revueltas, un joven de Durango que tiene 19 años, miembro de una familia notable de escritores, músicos y actrices, y que ha estudiado pintura en Chicago, hará otro, al igual que Emilio García Cabero y Fernando Leal, un estudiante de pintura de 21 años, nacido en el DF, quien realizará en una escalera de la preparatoria un mural sobre los danzantes de Chalma. Los 5 jóvenes, a los que la opinión pública bautizará como los Dieguitos, se enfrentan a sus monumentales paredes con una mezcla de miedo y ansia. Les han ofrecido 400 pesos por cada mural y se proponen ir más lejos que Diego en el enfoque nacionalista de su pintura. Esto hace que Revueltas, a pesar de ser ateo, elija como tema a la Virgen de Guadalupe, indígena y morena, rodeada de prostitutas,
y vestida con tonos pastel absolutamente mexicanos, y que los otros trabajen sobre materiales indiscutiblemente nacionales. Mientras Rivera avanza en la creación, los Dieguitos comienzan a pintar sus muros entre julio y octubre de 1922 y lo tienen que hacer al aire libre. Así inicia una tormentosa relación entre los muralistas y los estudiantes, bastante conservadores y mojigatos, que durará 2 años. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. Estamos hoy recuperando un texto, pues la verdad muy padre, muy interesante, de Paco Ignacio Taibo II. Este primer texto que estamos leyendo se titula El muro y el machete, notas sobre la breve experiencia del Sindicato Mexicano de Pintores 1922-1925, y forma parte de un libro titulado Arcángeles, de este mismo autor, de Paco Ignacio Taibo II, quien, pues como lo expresa en el prólogo, en la nota del autor al inicio del libro, pues trata de hacer como que un compendio de estas figuras de la izquierda que sirvan como una especie pues de referencia ideológica, de referencia en la práctica también, en la praxis del pensamiento marxista, del pensamiento de izquierda. Él menciona en uno de los párrafos de esta introducción, dice: el libro se escribió a lo largo de 15 años de manera titubeante, sin tener claro qué historia se quería contar más allá de las historias que aquí se cuentan. Queda excluida toda intención pedagógica, toda voluntad doctrinaria, a lo más la vocación de recolector de abuelos perdidos. Es decir, busca presentarnos a una serie de personajes de diferentes países y de diferentes épocas, pero con una clara noción desde la izquierda que puedan servir como referentes para el pensamiento en formación de trabajadores, de jóvenes o ya de adultos. Este libro, bueno, pues ya es una edición más reciente de Editorial Planeta, en donde se incluyen algunas historias que no estaban incluidas originalmente en la primera edición, se fue enriqueciendo, y particularmente esta historia sobre el Sindicato Mexicano de Pintores, que se da justo cuando, como vamos viendo en esta narración, cómo se va creando a partir de estos pues jóvenes conocidos como los Dieguitos, pero que tienen claras intenciones políticas, que tienen una clara militancia y que van a ser pues definitivos en la conformación de una expresión cultural desde la izquierda mexicana, e incluso con algunos de ellos que no son mexicanos de origen, pero que aquí es donde van a encontrar el muro, dicho literalmente, el muro donde expresar todas esas ideas y toda esa militancia. Me pareció precisamente importante porque es la conjunción de esta parte del arte con la parte de la militancia política, que es algo que a veces se piensa que está divorciado o que no debería, no puede congeniar y no debería conjuntarse de ninguna manera. Entonces vamos a ver aquí parte de la historia. Esperemos que nos dé tiempo de leer más de una historia de este texto de Paco Ignacio Taibo II, que bueno, lo conocemos, es un amigo, ha sido un amigo cercano al Sindicato Mexicano de Electricistas, sobre todo durante nuestra lucha de resistencia. Recordarán que estuvo en el Zócalo cuando se instaló el primer plantón, que bueno, pues tuvo sus asegúnes al inicio de la resistencia, pero bueno, ahí estuvo Paco para platicarnos justamente sobre la historia de México. En ese momento estaba promocionando el libro sobre el cura Hidalgo. Ahí estuvo con nosotros, ha venido en varias ocasiones, aniversarios del sindicato, eventos culturales, vino a regalar libros en más de una ocasión, ha sido cercano a pesar de algunas desafortunadas declaraciones, como cuando habló de que el gobierno de López Obrador iba a crear una empresa eléctrica para la zona centro, en un ánimo como de, pues no sé, llamar la atención de los electricistas, cosa que nunca ocurrió, no ha ocurrido y por lo visto no va a ocurrir. Y bueno, otras desafortunadas declaraciones también, como en el caso de la huelga de los trabajadores de la jornada, en donde no tuvo una expresión muy positiva acerca de esa movilización de los trabajadores, en contra totalmente de su propia historia y de su propia militancia. Sin embargo, bueno, pues no es algo que
haga menguar toda esta parte del trabajo que ha hecho de recopilar información, porque bueno, aparte de ser un muy buen novelista, particularmente en el género de novela negra, de hacer novela histórica, cosas muy destacadas como La lejanía del tesoro, Sombra de la sombra, etcétera, retomando algunos eventos históricos, eventos de la historia de México. También su mirada ya como historiador, recopilando datos y haciendo la biografía que son muy conocidas, la biografía del Che Guevara y la biografía de Pancho Villa, entre otras. Bueno, pues es lo que le da ese prestigio como escritor, como novelista, como historiador, como maestro, le ha tocado dar clase, y que hoy pues tiene la responsabilidad de dirigir el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial del Estado, y que ha hecho una labor bastante loable, haciendo ediciones muy baratas cuando llegó a ser una librería muy cara el Fondo de Cultura Económica. Entonces, bueno, vamos a retomar esta recopilación que hace en Arcángeles, porque creemos que es importante tener presentes a estas imágenes, a estos referentes de la militancia de izquierda en la historia de México y en la historia del mundo, para poder tener esos referentes prácticos de la lucha de la izquierda. Entonces retomamos este texto de el origen de la existencia del Sindicato Mexicano de Pintores, el Muro y el Machete. Vamos a retomar el párrafo en donde decía: así se inicia una tormentosa relación entre los muralistas y los estudiantes, bastante conservadores y mojigatos. Se refiere lógicamente a los que estaban en la preparatoria de San Ildefonso, ahí en el centro histórico, que durará 2 años. Michel, un crítico norteamericano, reseña: el nuevo movimiento comenzó hostigado por el escarnio y los silbidos, el sarcasmo y el desprecio. Los proyectiles comenzaron a volar, papeles mascados, chicles, escupitajos, cayeron sobre los murales, mientras descendían de los andamios las maldiciones y brochas cubiertas de pintura ondeaban amenazadoras. Hubo actos de vandalismo, intrusos abalanzándose en repentinos ataques, trepando por los frescos, pintando en los círculos que marcaban el lugar donde se pintarían las cabezas, narices grotescas y cómicos ojos. Los acosados alzaron robustas barricadas, pero estos fueron inútiles para detener a los atacantes. Los pintores fortificaron los pasamanos y las escaleras con maderas y clavos, y tras este escenario continuaron con sus grandes decoraciones. El escultor Ignacio Asúnzolo, que había combatido en la Revolución, decidió tomar cartas en el asunto y un buen día entró a la preparatoria con un grupo de campesinos armados y persiguió a tiros a los estudiantes que querían linchar a los muralistas. Esta es una de las anécdotas, de tantas anécdotas que están justamente en la realización de estos murales que todavía hoy podemos contemplar, podemos admirar en San Ildefonso. Vale la pena darse una vuelta y, conociendo esta historia, poder apreciar los murales, porque más allá de lo que expresa la propia pintura, más allá de lo que expresan esas imágenes que se han conservado hasta nuestros días, está esta anécdota de que fue una lucha realmente en contra de estos estudiantes de derecha, estos estudiantes conservadores, como era la UNAM todavía en esos primeros años del siglo XX, de la segunda década del siglo XX, y bueno, pues vale la pena recoger estas experiencias. Continúa el texto. Imágenes, las pirámides. ¿Llamas arte a esto?, preguntó un estudiante a su compañero mientras estaban de pie contemplando a Diego, que se encontraba en su andamio pintando su primer mural en la preparatoria. «Mira aquella mujer desnuda», continuó el estudiante, refiriéndose al desnudo de la parte izquierda inferior. «¿Te agradaría casarte con una mujer como esa?» «Joven», dijo Diego inesperadamente, mirando hacia abajo, por encima del hombro desde su encaramada posición. «Nadie exigiría de usted que se casara con una pirámide, pero una pirámide también es arte». Y continuó pintando tranquilamente. Incorporaciones y luna con hoz y martillo. En septiembre de 1922 se producen 2 nuevas incorporaciones al grupo de pintores muralistas. David Alfaro Siqueiros llega a Veracruz en la 3ª clase de un barco. Chihuahuense de origen, tiene 26 años, ha estudiado pintura en San Carlos, ha sido militar en el ejército constitucionalista
y desde 1919 se encuentra en Europa combinando un cargo diplomático con una beca de estudios que le dio Vasconcelos y que le fue cortada en agosto para que regresara a México a pintar. Es amigo de Rivera y con él ha debatido muchas veces la posibilidad de conseguir un muro en la Ciudad de México. Ahora la posibilidad está abierta, con un salario de 3 pesos con 30 centavos diarios. Es el 8º maestro de dibujo contratado por Vasconcelos para que trabaje en la preparatoria. Su primer proyecto, una obra monumental, un muro de verdad, donde pintará el espíritu de Occidente. En ese mismo mes aparece en Ciudad de México el pintor jalisciense Amado de la Cueva, que a sus 31 años también regresa de Europa y se incorpora al grupo de ayudantes de Rivera. Años más tarde, sus nombres formarán parte de un mito que recorrerá el planeta. Y estamos hablando pues de los grandes pintores, los grandes muralistas. El muralismo como una expresión pictórica, artística, fundamental del siglo XX mexicano, de la primera mitad del siglo XX mexicano, y que tiene entre ellos a sus más grandes exponentes. Particularmente los que van a ser conocidos como los 3 grandes, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Clemente Orozco. Hay otros muralistas, aquí ya se mencionaron sus nombres, el caso por ejemplo de Fermín Revueltas, parte de esta notable familia intelectual, artística, integrada por Silvestre, por el propio José Revueltas, Fermín, que pues desafortunadamente los dos primeros que fallecieron fueron Silvestre y Fermín. José Revueltas todavía será un intelectual destacado que incluso va a tener muy buena relación con el Sindicato Mexicano de Electricistas en la década de los 40, donde va a estar asistiendo frecuentemente al edificio histórico de Antonio Caso 45, que entonces era Artes 45, donde a él le va a tocar participar en un grupo de teatro muy importante dirigido por el maestro Gabriel Retes, en donde van a presentar varias incluso de sus obras, el trabajo en teatro que va a desarrollar el propio Revueltas, y que incluso el propio José Revueltas va a dirigir una obra en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero bueno, aquí nos estamos refiriendo a su hermano Fermín, quien desafortunadamente va a fallecer debido a enfermedades relacionadas con su alcoholismo. El grupo se va amalgamando no solo por su carácter de asalariados de la Secretaría de Educación Pública, por cierto mal pagados, y el uso común de las paredes de la Escuela Nacional Preparatoria, también por las continuas conversaciones sobre la técnica para pintar murales y los contenidos nacionalistas de su pintura. A fines de 1922, un nuevo elemento vincula más aún entre sí a los pintores: la participación política en un país que, tras una sangrienta revolución, comienza a reactivarse bajo la sensación de que todo ha sido a medias, que algo se le ha escamoteado. Rivera se había ligado durante los primeros meses de 1922 a un grupo de intelectuales encabezado por Vicente Lombardo Toledano, director de la Escuela Nacional Preparatoria, que con el membrete de Grupo Solidario del Movimiento Obrero mantenía estrechas relaciones con la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, donde también formaba parte Lombardo Toledano y de la que se va a separar más adelante, la central sindical moderada de la década de los 20, se refiere a la CROM. En septiembre, el pintor asistió como delegado a la 4ª Convención Nacional de la CROM. Hay que recordar también que Morones, el que fue el dirigente sempiterno, el gran cacique de la CROM, pues fue un personaje interesante de la década de los 20, pero que surge del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es de los fundadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desengañado por los crecientes compromisos de la CROM con el gobierno y el conservadurismo de sus dirigentes, aquí también hay que señalar, la CROM nace como una organización anarcosindicalista que va a traicionar justamente esos principios de la mano del propio Morones y su alianza con los gobiernos posrevolucionarios, particularmente, y el que va a marcar su vida, con el propio Plutarco Elías Calles, con quien va a salir de la República Mexicana expulsado después de haberse manifestado en contra del gobierno de Lázaro Cárdenas, y con la respuesta del propio movimiento obrero, no de la CROM, pero sí del movimiento obrero organizado, en donde se encontraba pues a la cabeza el Sindicato Mexicano de Electricistas, dirigido en ese entonces por el camarada Breña Alvírez.
Rivera busca una opción política más a su izquierda, de la CROM. Probablemente el motín del agua provocado por la CROM en noviembre de 1922 para derrocar al Ayuntamiento de Ciudad de México, que terminó en un enfrentamiento entre manifestantes y soldados con varios muertos y heridos, en el que estuvieron presentes Rivera, Siqueiros y Revueltas. El ayuntamiento se encontraba a pocos pasos de la Escuela Nacional Preparatoria, donde los tres estaban pintando, haya acabado de confirmar a los pintores en la búsqueda de una opción más radical en materia política. Muy pronto habrán de encontrarla. Un texto de Diego de aquellos meses muestra el sujeto de su hallazgo político. En la pizarra negra del cielo de México, una estrella grande que luce roja con 5 picos en ella, como en las facciones de la cara de la luna, puede adivinarse un martillo y una hoz. Y unos emisarios han venido diciendo que es presagio del nacimiento de un nuevo orden y una nueva ley. Es el comunismo, con la aureola de la Revolución Soviética. Diego ingresa entonces en el Partido Comunista Mexicano y es inscrito con la credencial número 992. El PCM, el Partido Comunista, se encuentra entonces en un mal momento. Tras la derrota de la gran huelga inquilinaria que dirigió en Ciudad de México en 1922 y la separación de un grupo importante de sus dirigentes, con la salida forzada del país de los cuadros de la Internacional Comunista que lo dirigían, se encuentra reducido a un puñado de militantes y en una profunda crisis política. Pero Diego poco le pide al partido. Concentrado en los murales, dedicando 15 o 16 horas al trabajo en el andamio de la Escuela Nacional Preparatoria, poco puede percibir de esta crisis y su militancia esos meses solo habrá de expresarse hacia el interior de su mundo de trabajo, el círculo de muralistas. Pero ahí sus ideas y las de Siqueiros harán germinar un proyecto, el sindicato. Vamos a una pausa. Regresando de la pausa continuamos con esta historia de cómo se forma este sindicato con estos grandes personajes del arte mexicano de la primera mitad del siglo XX, con estos grandes maestros del muralismo mexicano y de que, por cierto, de uno de ellos, pues lo sabemos, tenemos un gran tesoro en nuestro edificio de Antonio Caso 45, que es este mural Retrato de la Burguesía, pintado por un equipo encabezado por David Alfaro Siqueiros. Pero bueno, vámonos a esta pausa. Regresando de la pausa, continuaremos con esta lectura de Arcángeles de Paco Ignacio Taibo II. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el texto de Paco Ignacio Taibo II, Arcángeles, un texto bien interesante sobre estas historias de momentos muy particulares en la historia de personajes de la izquierda mexicana y de otros países. Hoy nos hemos enfrascado en la lectura de este relato sobre la experiencia del Sindicato Mexicano de Pintores en la década de los 20. Vemos cómo se va formando esta militancia política muy orientada a la izquierda, lógicamente alejada de esa expresión que era la CROM en esa década de los 20. Hay que recordar que justamente en ese momento nuestro sindicato se encontraba en un proceso de reflujo después de la represión por la huelga general de 1916. Estaba pasando por un periodo en donde la sucesión en los puestos dentro del Comité Central era prácticamente cada 3 meses o mensual incluso, porque había muchos compañeros que el hecho de encabezar la organización sindical los llevaba a una confrontación directa con la administración extranjera de la Mexlight y que lógicamente terminaban saliendo despedidos de la propia empresa. Un sindicato, en ese entonces el ESME, debilitado por el golpe del propio Estado de Venustiano Carranza, pero que empezaba poco a poco a recabar fuerzas, porque en esta década de los 20 es cuando el sindicalismo mexicano empieza a tomar fuerza, que se va a consolidar en la década siguiente, en la década de los 30, que va a ser el periodo de mayor esplendor del sindicalismo mexicano y que va a culminar con la creación de la CTM a final de la década de los 30, en donde participa nuestro sindicato, pero que después va a haber nuevamente un periodo de desencanto, un periodo de decadencia que coincide, no necesariamente coincide, sino que es generado por la llegada al poder dentro de la CTM de Fidel Velázquez. Bueno, pero eso todavía está dentro de este texto a 10 años de pasar. A más de 10 años de pasar. Vamos a continuar con cómo se conforma este sindicato de pintores. Pintores y gremios similares. El sindicato nació entre los últimos días de noviembre y finales de diciembre de 1922 en conversaciones mientras se pintaba, pláticas callejeras y reuniones en la casa de Diego Rivera. Sus fundadores fueron los 9 muralistas en contratos en la preparatoria: Diego, Siqueiros, Charlotte, Revueltas, Alba de la Canal, Emilio García Cabero, Carlos Mérida, Javier Guerrero y Fernando Leal. Y algunos de sus ayudantes, Máximo Pacheco, que trabajaba con Revueltas, y Roberto Reyes Pérez, que trabajaba con Siqueiros. Al grupo se adhirió el pintor jalisciense José Clemente Orozco, que volvía de Estados Unidos, donde se había cruzado con Siqueiros. Orozco tenía 39 años. Había estudiado en San Carlos y trabajado como ilustrador en varias revistas. Autor de caricaturas mordaces, un tanto nihilista y escéptico. Aquí hay que señalar que de hecho el primer pintor que fue considerado para realizar el mural aquí en el sindicato fue justamente José Clemente Orozco, pero que las extravagancias y la manera nihilista y escéptica de expresarse, como lo menciona aquí Taibo, obligó al sindicato, al Comité Central, a buscar otro pintor, que en este caso fue David Alfaro Siqueiros. Orozco, solitario y muy áspero en las relaciones, no dio demasiada importancia ni tiempo al movimiento, aunque se sintió obligado a sumarse a la iniciativa. La reunión constitutiva se celebró en la casa de Diego Rivera y se acordó nombrar a la organización Unión Revolucionaria de Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y gremios similares, aunque más tarde se adoptó definitivamente el de Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, con el que firmó todos sus documentos y comunicados. La naciente organización produjo una declaración de principios que nunca se publicó, pero en la que se consumieron varios días discutiendo. De los testimonios de Siqueiros, Charlotte, Orozco y Rivera, puede obtenerse una buena aproximación a las ideas centrales del texto, que iba mucho más allá que una propuesta gremial. Y aquí hace la cita de esas ideas. Inciso A. Una definición antiimperialista y revolucionaria. B. Adhesión a la Tercera Internacional y a sus principios,
abolición del capitalismo y dictadura del proletariado. C. Una concepción del trabajo artístico como producción artesanal, realizada por trabajadores del andamio y la brocha, obreros del arte. D. Una concepción del trabajo artístico como un reflejo de la sociedad en que se vive y como una toma de posición frente a esta. E. La proposición de un desarrollo del arte por un camino social, nacionalista y conectado íntimamente con las corrientes internacionales del arte moderno. F. Establecimiento del sentido de la utilidad de sus pinturas para las clases desposeídas, vincularlas a la lucha de clases, socialización del arte. G. Prioridad al trabajo mural ante la pintura de caballete, obras monumentales de dominio público. H. Aprendizaje en el proceso de trabajo. I. Promoción del trabajo colectivo, destrucción del egocentrismo, reemplazándolo por el trabajo disciplinado en grupo. J. Creación de la cooperativa Francisco Tres Guerras para buscar nuevos trabajos y administrar financieramente los resultados. Entonces vemos aquí pues planteamientos bastante avanzados. De entrada, una admisión de que su trabajo, su fuerza de trabajo, no los hacía muy diferentes o no los hacía ajenos a la lucha obrera. Eran trabajadores. ¿Por qué? Porque recibían un salario, porque generaban un producto terminado por el trabajo colectivo. Y este es otro de los elementos fundamentales, que su planteamiento, su posicionamiento dentro del arte como artistas era romper, lo maneja el inciso I, destrucción del egocentrismo. Es decir, no es la figura del artista como el creador único, el creador individual, sino el favorecer un trabajo colectivo. Y este trabajo colectivo se da justamente por lo que implica el inciso G, que dice darle prioridad al trabajo mural que a la pintura de caballete. Es decir, estos murales, estas obras monumentales que aquí se menciona de dominio público, era justamente para romper con esta idea del arte como un arte encerrado, como un arte destinado a espacios en donde solo una clase social es capaz de admirarlos. En el caso de galerías, posteriormente de museos, pero francamente encerrado, ¿no? Que es como pues muchos conocemos o muchos conocimos el arte de la pintura. Entonces aquí ya hay una posición muy avanzada de organización e incluso de utilizar los medios o las herramientas económicas, como el caso del último inciso que habla de la creación de una cooperativa para poder financiar a esta misma organización. La declaración de principios era el resultado, más que de la evolución política del grupo, de las proposiciones más radicales de algunos de sus miembros. Las posiciones de Rivera, en aquel entonces miembro nominal del Partido Comunista, de David Alfaro Siqueiros, que se había formado políticamente en los agitados ambientes políticos anarquistas y comunistas de España, y Francia de la posguerra. Hay que recordar que incluso Siqueiros va a regresar a Europa para pelear del lado de la República en contra del golpe de los falangistas, en contra de Franco, pero que bueno, finalmente pues, va a ser derrotado este movimiento por estos conservadores, estos fascistas o protofascistas españoles. Pero también ahí estuvo el propio David Alfaro Siqueiros. El radicalismo de Fermín Revueltas y de Amado de la Cueva, incluso el izquierdismo católico de Charlotte, que se imponían a la apatía de algunos o al conservadurismo de otros. Pesaba la juventud del grupo, su adhesión a la pintura mural, la idea de que se encontraban ante una revolución que los llevaba hacia una pintura apreciable por las grandes masas y su condición laboral. Trabajaban mucho más de 10 horas diarias en promedio, trepados en andamios, en contacto con el yeso, la brocha, la espátula, con salarios mezquinos y en estrecha armonía con los albañiles, de cuya eficacia dependía la consecución del fresco. Aquí vemos que justamente ellos, pues no era un trabajo privilegiado, no era un trabajo elitista, sino que tenía sus riesgos y tenía su desgaste físico, su desgaste en la salud de los propios pintores, que además tenían que poner en la práctica pues todo un desarrollo mental y técnico para poder realizar estos murales. ¿Se consideraban artistas? Sí,
pero se consideraban también trabajadores del arte u obreros del arte. Estos eran los puntos de apoyo de la naciente organización: la individualidad del trabajo de creación, las manías de un montón de apasionados genios, sus peores enemigos. Y todo esto en medio de un interesante cóctel ideológico en el que las definiciones de radicalismo formal iban acompañadas de un indigenismo precursor. Siqueiros resumirá más tarde: mezclaba mis sueños políticos con ideas cosmogónicas y con teorías de cerebralismo puro, sobre equivalencias plásticas de la geografía y la etnografía. El primer comité estuvo formado por Siqueiros como secretario general, Diego Rivera y Javier Guerrero como primer y segundo vocal, y Fermín Revueltas, Ramón Alba, Orozco, Carlos Mérida y Germán Cueto. Algunos testimonios incluyen a Fernando Leal como tesorero. Una de las primeras tareas del sindicato fue entrevistarse con Vasconcelos para que le diera un muro a José Clemente Orozco, pero el ministro, al que no le gustaban las caricaturas del pintor jalisciense ni sus dibujos del mundo marginal, se negó enérgicamente. Orozco reaccionó diciendo: ya les había dicho que el sindicato era una pendejada. Este no fue el único enfrentamiento de los pintores con su contratador y primer, aunque mezquino, mecenas. En sus memorias, Vasconcelos reseña de forma muy dudosa una entrevista con Siqueiros al fundarse el sindicato, en la que se negó a tratar colectivamente con el grupo un aumento salarial, despidiendo a los representantes y luego readmitiéndolos de inmediato tras darles una lección. Y Reyes Pérez recuerda que el ministro suspendió el pago del salario de Fermín Revueltas porque un día pasó frente al mural en que éste trabajaba y encontró laborando a su ayudante y ausente al maestro. Vasconcelos decidió retirarle el pago a Revueltas y darle el sueldo íntegro en su lugar a Máximo Pacheco. La historia se hizo más complicada cuando Vasconcelos descubrió que Pacheco cobraba, pero le reintegraba el salario a Revueltas, que seguía pintando su enorme Virgen de Guadalupe. El ministro suspendió entonces el sueldo de ambos. El principio de autoridad atacaba a la Virgen de Guadalupe de mantos lilas y rojos cálidos. Imágenes: Fermín en solitario. Siqueiros cuenta: al llegar en una ocasión a la Escuela Nacional Preparatoria por el lado de San Ildefonso, me encontré con una enorme multitud de alumnos y maestros de la propia escuela. ¿Qué había pasado? ¿Quién había ordenado que se cerraran todas las puertas de la preparatoria? ¿Quién había ordenado que se colocara aquella bandera roja en lo alto del edificio? Vasconcelos me llamaba con urgencia. Me lo encontré en un estado de indignación inenarrable. Lo que ustedes, su famoso sindicato de pintores, está haciendo es verdaderamente increíble y yo ya no voy a seguir tolerándolo. Ese loco de Revueltas, por sus propias pistolas y en perfecto estado de ebriedad, llegó esta mañana muy temprano a la escuela y a punta de pistola sacó al prefecto y a todos los mozos y se ha encerrado adentro alegando que no le abre hasta que le paguen lo que le deben. La huelga de un solo hombre contra todos los demás. En el primer momento quise ordenar que la policía o los soldados del cuartel de enfrente lo sacaran por la fuerza, inclusive sabiendo que ese muchacho es un atravilario y se hubiera defendido a balazos. ¿Qué cree usted que debemos hacer en su carácter de secretario general del sindicato? Sin abandonar la sonrisa irónica, le dije: licenciado, pues a mí me parece que la solución es muy sencilla. Ordene que les paguen. Avanzando entre la multitud, le gritaba yo a Revueltas desde abajo: Fermín, Fermín, ya ganamos, a la vez que le mostraba la bolsa con los dineros de la victoria. ¿Qué? ¿Qué? Me decía él desde arriba con unos ojos ambulantes de borracho. Aquellos inmensos ojos negros de Fermín, en ese momento enloquecidos, más que nunca. Mis palabras provocaron un verdadero entusiasmo en la multitud, que comenzó a vitorearnos a él y a mí. Entonces le indiqué a Revueltas que bajara, y con muchas precauciones. Él, aún con la pistola en la mano, entreabrió la puerta, y no se resolvió a dejarme entrar, sino cuando tocó la plata. Esta anécdota es genial, relatada incluso por el propio Taibo. Hay por ahí un documental en donde él comenta esta anécdota y es muy conocida, de esta huelga de Fermín Revueltas, que le negaron el pago y lo que hizo fue cerrar la escuela y pistola en mano desafió la autoridad del propio Vasconcelos. Vasconcelos, un hombre que había sido considerado progresista en su momento, pero que después de aquel fraude que le realiza en la elección presidencial Álvaro Obregón,
pues se vuelve una persona muy amargada, que lo que hace es pues orientar su pensamiento más hacia lo conservador y termina incluso teniendo filiación con el nacionalsocialismo, es decir, con los nazis, que en la década de los 30 empezaban a tener el ascenso en el poder en Alemania. Entonces, bueno, pues son personajes muy involucrados en todo este proceso histórico de principios del siglo XX, posrevolucionario, después de la propia revolución de 1910, y que van a ir conformando el escenario nacional. Los patios de la SEP y las muchachas de la Lerdo. Rivera terminó definitivamente la creación en enero de 1923 y pasó a planear la realización del contrato que tenía con Vasconcelos para decorar la SEP. Lo acompañaban Guerrero, Amado de la Cueva y Charlotte, que habían terminado su masacre en el Templo Mayor, un mural apasionante en su renarración de la conquista de México, donde los caballeros españoles dominaban gracias al hierro y al caballo. Repito, si tienen oportunidad de visitar o si ya conocen los murales de San Ildefonso de la Prepa 1, vale la pena volver a verlos con esta nueva visión, con esta narración de los hechos que hace Taibo y que nos muestra, que nos da pistas de por qué se pinta de tal o cual manera o esos temas, por qué surgió en estos muralistas hacer esa expresión pictórica de esas imágenes, por qué rescatar esa idea del nacionalismo desde los propios pueblos originarios, desde la propia cultura prehispánica. Es apasionante y se ve con otros ojos estos murales que están en San Ildefonso. El 20 de marzo de 1923, los pintores hicieron una fiesta en el taller de la cooperativa Tres Guerras para celebrar el fin del primer mural de Rivera, a la que invitaron a Vasconcelos y a Lombardo Toledano. En la invitación se pedía a todos los asistentes, incluso a los celebrados, que llevaran sus 5 pesos para pagar la comida. 3 días después, Rivera se lanzó febrilmente a decorar los 124 muros de la Secretaría. Durante los últimos meses, Diego había modificado el proyecto inicial para la decoración de la SEP, del que había hablado Vasconcelos. Una nueva idea había tomado forma en su cabeza. Mientras su biógrafo B. Wolf sugiere que la creación había sido un inicio en falso y que sus grandes desnudos violentamente mexicanos le indicaron el camino a seguir, Jean Charlotte atribuye la evolución de Diego Rivera a la influencia que sobre él desarrollaron los jóvenes pintores que trabajaron en la preparatoria. La Virgen de colores audaces de Revueltas, los peregrinos de Chalma, de Leal o los robóticos caballeros acorazados del propio Charlotte. Fuera por una razón, o ambas combinadas, Rivera no solo mexicanizó absolutamente sus temas, como ya había indicado en la propuesta que Vasconcelos reseñó en julio del año anterior, sino que, siguiendo los alineamientos del manifiesto del sindicato, los politizó. Mientras dejaba que sus compañeros Charlotte y Amado trabajaran en un patio al que llamó de las fiestas, donde se recogería el folclore popular, el color y los paisajes humanos mexicanos, él se sumergió en el patio del trabajo. Laborando durante todas las horas de luz hasta que quedaba totalmente agotado, Rivera, ayudado por Javier Guerrero, comenzó a llevar a los muros historias de obreros y campesinos, luchas y labores, empezando consciente y obsesionado, enloquecido y ansioso, una de las historias inmortales de México, una de las narrativas paralelas a la historia oficial, en la que muchos años después los mexicanos aún nos reconocemos. Ahí lo encuentran Bertrand Wolff, un brillante periodista y comunista norteamericano recién llegado a México, que trabajaba como profesor de inglés para la Secretaría de Educación. En este primer encuentro nace el siguiente retrato: un hombre de rostro de rana, de inmenso volumen, genial, de movimientos lentos, vestido con un overol gastado por el uso, un inmenso sombrero Stetson, bien provisto cinturón de cartucheras, gran pistola al cinto, amplios zapatos manchados con pintura y yeso. Todo lo suyo parecía pesado, lento, tosco, excepto la vívida y brillante inteligencia, los alertas sentidos prensiles, las pequeñas manos regordetas, sensitivas, ágiles, inesperadamente pequeñas para este hombre monumental y que terminaban, a pesar de su gordura, en dedos casi esbeltos. Una descripción muy padre
de Diego Rivera a cargo de este periodista norteamericano. En los primeros días de abril, Diego se permitió una pausa en su trabajo y asistió como delegado del Sindicato de Pintores al segundo Congreso del Partido Comunista. En él, el partido trató de reorganizar sus mermadas fuerzas y reconstruyó su Comité Ejecutivo Nacional, incorporando a Diego Rivera al equipo dirigido por Manuel Díaz Ramírez y Rosendo Gómez Lorenzo. Sin duda influyó en esta decisión el que por primera vez en su historia, y gracias al Sindicato de Pintores, el Partido Comunista tenía un cierto eco entre los intelectuales, que también ya habrá ocasión de abordar la historia del Partido Comunista Mexicano, un proceso histórico para generar este partido político no desprovisto de muchos problemas, de muchas contradicciones, con una historia muy polémica a lo largo del siglo XX, que finalmente va a dar lugar a muchas corrientes de izquierda, a muchos partidos políticos que después parece que van a dormir al sueño de los justos, pero ya habrá ocasión de abordar esa historia. Tras este breve intervalo, Rivera volvió a sus muros. En rápida secuencia pintó un mural sobre una fábrica textil, se introdujo en el mundo de los mineros, narró gráficamente el interior de una fundición, donde el ritmo del trabajo está marcado por un tosco ballet. Se fue al campo a contar el corte de la caña y al fin, en el mural Salida de la mina, donde se ve a un minero registrado por los capataces, para hacer más explícito el mensaje, pintó unas frases del poema de su amigo Carlos Gutiérrez Cruz que decían: «Compañero minero, doblado por el peso de la tierra tu mano hierra, cuando saca metal para el dinero. Haz puñales con todos los metales y así verás que los metales después son para ti». Uno de los ministros del gobierno, Pani, se quejó al presidente Obregón y a Vasconcelos. La prensa, siempre atenta a los retos del muralismo y repentinamente hostil, cargó contra Diego. Vasconcelos presionó a Rivera para que borrara el poema. Los miembros del sindicato se reunieron urgentemente y se produjeron acaloradas discusiones. Finalmente se decidió ceder, pero solo en este caso, y salvar los murales a costa de los versos, y Rivera accedió a borrarlos. En cambio, pintó un nuevo cuadro, El abrazo, donde un obrero y un campesino se estrechan, y en él escribió otros versos menos explícitos de Gutiérrez Cruz. Las protestas volvieron a hacerse oír, pero Rivera no cedió. Los medios tampoco. La campaña de prensa arreciaba y en junio del 23 llegó a su punto más alto. El Heraldo acusó a Vasconcelos de estar dilapidando grandes sumas. Habló de precios fabulosos, ganancias pingües, con gran derroche. El sindicato respondió con un manifiesto 2 días más tarde en que invitaba a que se hicieran públicos los contratos, porque en ellos se demostraba que los muralistas no ganaban más que un pintor de brocha gorda. Y acusaban a sus detractores de retardatarios ignorantes y de fracasados envidiosos de los artistas que trabajan de acuerdo con el sentir del pueblo. Pero la cosa no se detenía allí. La prensa estaba fabricando un mal ambiente para el naciente muralismo mexicano. La batalla política se convertía en batalla estética. ¿O no era lo mismo? En el teatro lírico, un teatro de variedades y comedia, los cómicos cantaban. Las muchachas de Lerdo toman baños de regadera para que no parezcan monos de Diego Rivera. El Universal decía: las niñas de algunos ministerios escribiendo en la máquina vestidas a lo Tutankamen, con una falda abierta en el costado y luciendo en la pierna una guirnalda o un nuevo decorado entre egipcio y moderno, cual si fuera un fresco de Charlotte o de Rivera. Y el Demócrata añadía, hablando de los murales: la mayoría los considera una broma de mal gusto o fruto de una aberración estética. Si bien el debate estético les importaba un bledo, porque consideraban a sus detractores analfabetos en materia de plástica, los muralistas estaban inquietos por la campaña sobre el derroche que significaban sus muros. Bertrand Wolff respondió por Diego en The Nation. Mientras que Manuel Lourdes, un pintor burgués, cobra 8,000 pesos por un retrato de Horacio Casasus, Diego gana 12 pesos diarios trabajando 12 o 14 horas. Y Diego, al comparar su salario con el de un obrero para reenfocar la polémica, declaró con grandeza: trabaja más duro que yo. A él no le gusta su trabajo. Yo amo el mío. Debería estar mejor pagado que yo.
Vamos a dejar hasta aquí la lectura. Es un texto muy largo, pero muy bueno, de esta historia del Sindicato de Pintores Mexicanos. Y recordar que estas historias se entrelazan. La relación entre estos artistas y muchos otros a lo largo del siglo XX ha sido íntima, sobre todo si hablamos de artistas, de pintores, de escritores, de escultores, de actores, actrices, de la danza. Ha estado muy relacionada también con la lucha de los trabajadores. Valga nada más, ya lo veremos también en alguna otra emisión de Letras Militantes, recordar que el teatro moderno, el teatro que va a hacerse en la segunda mitad del siglo XX en México, y la danza moderna en sí misma se deben en gran medida a los espacios que se tuvieron aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas para expresiones revolucionarias del arte. El teatro moderno, la danza moderna, no se explican en México sin la participación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bien, pues llegamos al fin de esta emisión de Letras Militantes. Espero que haya sido de su agrado y que haya generado el interés por conocer más a fondo esta y otras historias que nos narra Paco Ignacio Taibo II en este libro llamado Arcángeles. Por lo pronto, pues hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su atención. Agradecemos también a nuestros camaradas, a nuestras camaradas de Radio SME por su apoyo para la realización de este programa. Por lo pronto, pues hasta aquí llegamos a Letras Militantes. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes y muchas gracias. Hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.